«Te doy $1000 si me atiendes en japonés», se burló el millonario. La limpiadora cayó a todos. El billete voló sobre el piso recién trapado y aterrizó justo frente a sus rodillas. $1000 si me atiendes en japonés, dijo Fulgencio Alderete Rosas, sin levantar la vista del menú. Mis socios quieren ver si en este país alguien sabe algo más que fregar pisos. Los 3 hombres que lo acompañaban soltaron una carcajada. Los 2 empresarios japoneses al otro extremo de la mesa no se rieron. Uno de ellos, el de cabello entrecano y traje gris oscuro, bajó los ojos hacia su vaso de agua. Consuelo Watanabe Irigoyen no se levantó. Terminó de pasar el trapeador por el último tramo de mosaico, lo enrolló despacio alrededor del palo y recogió el billete del suelo. Lo dobló en 4. Se lo guardó en el bolsillo del delantal sin decir una sola palabra. «Oye, te pregunté algo», dijo Fulgencio, ahora sí mirándola. «No, señor», respondió ella en voz baja. «No me preguntó nada». Y siguió hacia la cocina, así de simple, así de callada, así de invisible. El restaurante del Hotel Camino Real de Polanco era uno de esos lugares donde el silencio cuesta dinero. Manteles de lino, cubiertos que pesan, ventanas que dan a la avenida, como si el mundo de afuera fuera solo decoración. El tipo de lugar donde los meseros sonríen con la parte correcta de la cara y los clientes hablan en voz baja no porque tengan algo privado que decir, sino porque han aprendido que hablar bajito es otra forma de demostrar que uno pertenece ahí. Fulgencio Alderete llegaba ahí 2 o 3 veces al mes, siempre con gente importante, siempre con el mismo aire de quien sabe que la mesa ya estará lista antes de que él la pida. Ese martes tenía una reunión que valía, según sus propias palabras, $380 millones. La empresa Tanaka Inoue Importaciones llevaba décadas siendo el puente entre Japón y Latinoamérica en la distribución de sake, cerámica artesanal y textiles de lujo. Fulgencio quería una alianza. Llevaba meses cortejando al señor Kenji Tanaka con correos, con invitaciones, con botellas de vino que llegaban a Tokio con nota manuscrita. Y el señor Tanaka había venido. Eso ya era algo. Lo que Fulgencio no entendía, porque nunca había necesitado entender, era que los japoneses observan antes de hablar, que el silencio no es incomodidad, es evaluación. Consuelo lo sabía, lo había aprendido de su abuela. Ella tenía 31 años y llevaba 8 meses trabajando en el hotel. Antes había limpiado oficinas en Santa Fe, antes de eso una clínica en Tlatelolco. Antes de eso, un gimnasio en la Narvarte, donde el olor a cloro nunca se iba del pelo. Siempre limpiando, siempre invisible, siempre con el mismo par de tenis blancos que ella misma blanqueaba cada domingo con pasta de dientes porque no había presupuesto para comprar otros. Había noches en que llegaba a su cuarto de la colonia Guerrero con las rodillas adoloridas y las manos ásperas de tanto detergente, y se quedaba sentada en la cama sin fuerzas ni para quitarse los zapatos. Pero al día siguiente se levantaba. Siempre se levantaba. Su credencial del hotel decía Consuelo W. Irigoyen, servicio de limpieza. Nadie preguntaba qué significaba la W. Nadie había preguntado nunca. Su madre, Remedios Irigoyen, había sido costurera en la colonia Guerrero. Su padre, Hiroshi Watanabe, había llegado a México a los 26 años con una maleta, un diccionario español-japonés ya subrayado y la certeza tranquila de que algo bueno lo esperaba en este país. Habían sido felices los dos, de esa felicidad discreta que no necesita testigos. Consuelo recordaba el olor del arroz que él cocinaba los domingos, la forma en que él doblaba el periódico en perfectos rectángulos antes de tirarlo, las cartas que le escribía a su madre en Osaka cada 15 días con letra apretada y pareja, y recordaba el día que él no llegó a cenar.
Tenía 9 años. Nunca más volvió a saber de él. Cuando entró a la cocina, Martina, la otra del turno, la miró con esa cara que pone la gente cuando sabe que algo pasó, pero no quiere ser la primera en preguntar. ¿Estás bien? Sí, dijo Consuelo, y colgó el trapeador en su gancho. Se oyó hasta acá lo que dijo ese señor. Todo se oye en este lugar. Martina asomó la cabeza hacia el pasillo, como si el hombre pudiera estar escuchando desde la mesa. Es Fulgencio Alderete, el del consorcio textil. Sale en el periódico seguido. Dicen que tiene más dinero que vergüenza. Consuelo se sirvió un vaso de agua del filtro. Lo bebió despacio. Dicen bien, dijo, y nada más. Pero guardó el billete. No porque lo fuera a gastar, no todavía. Lo guardó porque los billetes doblados en 4 son evidencia, y Consuelo Watanabe Irigoyen había aprendido desde muy chica que uno nunca sabe cuándo va a necesitar evidencia de algo. Su abuela Yuki se lo había enseñado. Oba-chan Yuki, que vivía en Osaka, en un departamento pequeño lleno de plantas y cajas de madera donde guardaba cosas. Cartas, fotografías, cintas de casete viejas, documentos doblados con cuidado dentro de sobres de papel manila. No tires nada, Consuelo-chan, le decía en japonés cada vez que se hablaban por teléfono. Las cosas que parecen basura a veces son lo único que queda. Consuelo no había entendido eso cuando era niña. Lo entendía ahora. A las 2 de la tarde, el gerente del restaurante, un hombre delgado de apellido Garduño, que siempre olía a colonia de farmacia, se asomó a la cocina con cara de disculpa anticipada. Consuelo, el señor de la mesa 12 preguntó si puedes llevarle más agua. Ella lo miró. Yo específicamente. Garduño se acomodó el saco. Él pidió que fueras tú. Consuelo se preguntó si fue el señor Alderete o uno de los japoneses quien había pedido eso. No lo preguntó. Tomó la jarra de agua fría, se limpió las manos en el delantal y salió. La mesa 12 estaba junto a la ventana. Desde afuera, cualquiera que pasara por la avenida habría visto solo a un grupo de hombres de negocios en una reunión importante. No habría visto a la mujer de delantal blanco que se acercaba con la jarra. Nadie ve a las personas que limpian. Eso, pensó Consuelo, también tiene su utilidad. Cuando llegó a la mesa, Fulgencio Alderete ni levantó la vista. Seguía hablando, gesticulando, construyendo en el aire el castillo de su propio discurso. Sus socios mexicanos asentían con la cadencia exacta de quien no quiere contradecir al que firma los cheques. Los 2 japoneses escuchaban con esa cortesía firme que puede confundirse con aprobación si uno no sabe leer bien. El señor Tanaka sí la miró cuando ella se acercó. Un segundo, solo un segundo, y en ese segundo Consuelo sintió algo raro. No lástima, no compasión, algo más parecido al reconocimiento, como cuando uno ve a alguien en el metro que también lleva un libro que nadie más ha leído. El señor Tanaka era un hombre que sabía distinguir entre el ruido y el silencio que tiene peso, y el silencio de Consuelo tenía peso. Eso lo vio de inmediato. Ella no sabía que él lo había visto, lo supo después. Llenó los vasos en silencio. «Oye», dijo Fulgencio de repente, ahora sí mirándola, «¿todavía tienes el billete que te di?» «Sí, señor. ¿Y no me vas a decir algo en japonés para ganártelo?» Sus socios esperaban la reacción. Era el tipo de momento que Fulgencio coleccionaba. La incomodidad ajena, el silencio incómodo, la pequeña victoria de hacer que alguien no supiera qué responder. Consuelo terminó de llenar el último vaso. «El agua está fría, señor», dijo. «Que aproveche». Y se retiró. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Te hubieras quedado callada? ¿O le habrías dicho algo que no se pudiera olvidar tan fácil? Pero bueno, antes de que te cuente lo que pasó después. Si ya esta historia te tiene con el corazón apretado, imagínate lo que viene. Dale like
y suscríbete para que no te pierdas ningún capítulo. Don Abundio, el portero del turno de la tarde, la vio salir del restaurante con la jarra vacía y la cara serena. «¿Ese señor te dijo algo feo?», preguntó en voz alta, demasiado alta, mientras dos huéspedes pasaban detrás de él. «Shh, don Abundio». «Es que se oyó desde la recepción, mija. Todo el mundo oyó. Yo nada más digo», bajó la voz un poco, lo suficiente para que siguiera oyéndose perfectamente, «que ese tipo tiene facha de los que luego salen en las noticias por las razones equivocadas». Consuelo casi sonrió. Casi. Porque en el bolsillo del delantal tenía un billete de $1000 doblado en 4. Y en algún lugar de su memoria, guardada tan adentro que casi no hacía ruido, tenía la voz de su padre hablando japonés en la cocina un domingo por la mañana, con el olor del arroz en el aire y la certeza de que el mundo era un lugar donde podía caber alguien como él. Un hombre tranquilo, de sonrisa contenida, que creía que el trabajo honesto tenía su propia forma de dignidad, que creía que las cosas buenas llegaban despacio, pero llegaban. Hiroshi Watanabe lo había creído hasta el día que desapareció. Consuelo todavía no sabía si él había tenido razón o no. Todavía no sabía lo que ese recuerdo valía, pero lo iba a saber. El vestuario del personal quedaba en el sótano junto al cuarto de máquinas. Olía a detergente y a almuerzo recalentado. Había 6 casilleros de metal, una banca de madera con la pintura descascarada y un espejo angosto pegado con cinta sobre el lavabo. Consuelo se sentó en la banca. No lloraba. No era de las que lloran en los trabajos. Eso lo había aprendido en el gimnasio de la Narvarte, cuando el dueño le gritó delante de todos porque había dejado una mancha en el espejo del vestidor de mujeres, una mancha que ella no había dejado, y de todas formas no lloró. Se fue al baño, se echó agua en la cara, y cuando salió su cara decía exactamente lo mismo que siempre: nada. Pero había días en que el nada costaba más. Abrió su casillero. Adentro, junto a su mochila y su chamarra, había una bolsa de plástico con el cierre rosa. Dentro de la bolsa, con cuidado casi ritual, guardaba 3 cosas que no tenían valor para nadie más que para ella. Una fotografía pequeña y desgastada, un cuaderno de pasta azul marino que ya casi no tenía páginas, y un sobre de papel manila con 3 cartas adentro. Las cartas eran de su abuela Yuki, escritas en japonés, con letra pequeña y apretada, en papel delgado casi transparente que con los años había tomado el color del té. Consuelo no necesitaba releerlas, se las sabía de memoria, pero a veces, en días como ese, las sacaba nada más para sentirlas entre los dedos. El peso exacto del papel, la textura del sobre, como si el tacto pudiera traer algo que las palabras ya no alcanzaban. La fotografía era de su padre. Hiroshi Watanabe tenía 32 años en esa foto. Estaba parado frente a lo que parecía ser una oficina, escritorio al fondo, ventana con persianas, una planta sobre el archivero, y sonreía de esa forma suya, la boca casi cerrada, los ojos más expresivos que la boca. Llevaba saco y corbata. Se veía serio y al mismo tiempo tranquilo, como alguien que sabe exactamente dónde está parado. Consuelo nunca había sabido dónde estaba parada esa oficina, nunca había podido preguntárselo. Tenía 9 años cuando su padre no llegó a cenar. Su madre esperó hasta las 10 de la noche, luego hasta las 11, luego hasta la madrugada. Llamó al número de su trabajo. Nadie contestó. Llamó a los 2 amigos que ella conocía. Tampoco. Al día siguiente fue al Ministerio Público. Le dijeron que esperara 72 horas. Esperó. Volvió. Le dijeron que llenara un formato. Llenaron el formato. Nunca pasó nada. Hiroshi Watanabe Kobayashi simplemente dejó de existir para los registros del Estado mexicano. No había cuerpo, no había denuncia de accidente, no había rastro,
solo el vacío limpio y burocrático de alguien a quien el sistema nunca consideró del todo real. Su madre tardó 2 años en aceptar que no iba a volver. Consuelo tardó 22. Había algo perverso en no tener un cuerpo que llorar, una fecha concreta que recordar. La ausencia sin cierre es como una herida que no termina de cicatrizar. A veces pasan semanas sin que duela, y luego algo pequeño, el olor del arroz, una palabra en japonés escuchada por accidente en el metro, lo abre de nuevo. A las 4 de la tarde, cuando ya había terminado su turno en el restaurante y estaba por subir al segundo piso a limpiar los pasillos de habitaciones, el señor Garduño volvió a aparecer. Esta vez no traía cara de disculpa, traía cara de problema. Consuelo, necesito hablar contigo. Dígame. Garduño miró hacia los lados como si el pasillo pudiera escuchar. El señor Alderete habló con el gerente general. Dijo que tuviste una actitud irrespetuosa con él durante el servicio. Consuelo esperó. Dice que lo ignoraste deliberadamente frente a sus invitados internacionales, que eso pudo afectar la imagen del hotel. El silencio que siguió fue largo. ¿Y el gerente general qué dijo?, preguntó ella. Que él entiende que no fue así, pero que el señor Alderete es cliente frecuente y... Garduño dejó la frase incompleta, que es donde siempre vive la parte que nadie quiere decir en voz alta. Entiendo, dijo Consuelo. No te voy a sancionar, eso quiero que quede claro, pero si él pide verte antes de irse, yo necesito que... ¿Qué? Otro silencio. Que seas amable, Consuelo. Nada más. Ella asintió una vez. No dijo nada más. Tomó su carrito de limpieza y se dirigió al elevador. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Que sea amable siempre lo dicen los que no fueron los que aguantaron. El segundo piso estaba tranquilo a esa hora. Los huéspedes de negocios estaban en reuniones o en el bar. Consuelo empujó el carrito por el pasillo, entró a las habitaciones vacías, trabajó con la precisión de alguien que lleva años aprendiendo exactamente cuánto tiempo le toma cada cosa. Mientras doblaba toallas pensó en japonés. Era algo que hacía desde chica, casi sin darse cuenta. Cuando quería pensar en serio, cuando quería que los pensamientos fueran más lentos y más ordenados, pensaba en japonés. Su padre le había enseñado a hablar antes de que ella supiera que eso era inusual. Para ella era solo otro idioma en el que existía. Quizás el idioma en el que existía más. En español pensaba rápido, con urgencia, con el ritmo del tráfico y las deudas y los turnos dobles. En japonés pensaba de otra forma, con más espacio entre una cosa y la otra, con más respeto por el silencio que queda cuando termina una oración. Su abuela Yuki le había seguido enseñando por teléfono, por carta, por la pura obstinación de una mujer de 80 años que no estaba dispuesta a que su nieta perdiera lo único que conectaba a esa familia dispersa por un océano. Consuelo hablaba japonés con el acento de Osaka, leía kanji. Había estudiado 3 años de administración de empresas en la UNAM antes de que el dinero se acabara y tuviera que dejar la carrera para trabajar de tiempo completo. Nadie en el hotel lo sabía, no porque lo escondiera deliberadamente, sino porque nadie había preguntado nunca, y a ella, con el tiempo, había dejado de importarle si preguntaban o no. A las 6 menos cuarto, mientras limpiaba la habitación 217, escuchó voces en el pasillo. Reconoció una. Fulgencio Alderete hablaba con alguien en voz baja, pero sin el cuidado real de quien no quiere ser escuchado. Ese tono de hombre acostumbrado a que sus conversaciones privadas no tengan testigos, porque los testigos, para él, no cuentan. No me importa lo que digan, Bravo. Yo necesito que eso desaparezca antes del jueves. ¿Me entiendes? Que no quede ningún registro, ninguno. La otra voz, más apagada. ¿Y si preguntan? Nadie va a preguntar. ¿Para qué crees que pagamos abogados? Pasos. La conversación se alejó.
Consuelo siguió limpiando el espejo del baño. Movimiento circular, de adentro hacia afuera. No guardó lo que había escuchado como algo importante. Todavía no. Los hombres ricos siempre estaban haciendo desaparecer algo. Era parte del paisaje, como el tráfico o la contaminación. Pero lo guardó. A las 7 de la noche, cuando ya se estaba poniendo la chamarra para irse, su celular vibró. Era un número desconocido. «Número de Japón», contestó despacio. «¿Moshi Moshi?» Y del otro lado, con esa voz que tenía el peso específico de 80 años de vida bien vivida, llegó el japonés de su abuela. «Consuelo-chan, hoy soñé con tu papá». Consuelo se sentó en la banca del vestuario. El sonido del cuarto de máquinas, el olor a detergente, los casilleros de metal, todo desapareció. «¿Qué soñaste, Oba-chan?» «Soñé que alguien lo buscaba». Una pausa larga. «Y no era yo». Consuelo no respondió de inmediato. Apretó el teléfono contra la oreja. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir», dijo la abuela con esa paciencia específica de quien ha esperado mucho tiempo para decir algo, «que hay cosas que guardé para cuando fuera el momento. Y creo que el momento se está acercando, Consuelo-chan. No sé por qué lo siento hoy, pero lo siento». Don Abundio asomó la cabeza por la puerta del vestuario sin tocar. «Consuelo, el señor ese de traje preguntó por ti en recepción», anunció con su voz de megáfono natural. «El que parece que nunca ha cargado nada pesado en su vida». Ella levantó un dedo para pedirle silencio. «Oba-chan», dijo en japonés, «¿qué guardaste?» Otra pausa, más larga. «Una cinta, Consuelo-chan. Tu papá me mandó una cinta antes de desaparecer. Siempre quise escucharla contigo». El cuarto de máquinas siguió zumbando. Don Abundio siguió parado en la puerta con cara de no saber si quedarse o irse, y Consuelo Watanabe Irigoyen sintió algo que no sabía que todavía podía sentir. El filo frío y exacto de que algo que estuvo dormido mucho tiempo acababa de despertar. Una cinta. Su padre le había mandado una cinta a su madre en Osaka antes de desaparecer. Eso significaba que él sabía que algo iba a pasar, que tuvo tiempo de prepararse, de dejar algo, de confiar en que alguien lo guardaría. Eso no era el final de una historia, era el principio de una que nunca le habían contado completa. Apretó el teléfono con las dos manos. «Oba-chan», dijo en japonés, muy despacio, «¿cuándo me la puedes mandar?» La voz de la abuela sonó pequeña y firme al mismo tiempo, como siempre. «No te la voy a mandar, Consuelo-chan. Voy a esperarte. Ven cuando puedas. Pero no tardes mucho. Ya tengo 80 años y las cosas que uno guarda necesitan ser entregadas en persona». Don Abundio seguía en la puerta. Ahora traía cara de quien claramente escuchó todo, pero decidió que mejor no. «¿Todo bien?», susurró, que en su caso significaba hablar con la misma voz, pero poniendo cara de susurro. Consuelo colgó despacio. Se quedó un momento con el teléfono en la mano, mirando nada. «Todo bien, don Abundio». «¿Segura? Porque tienes cara de quien acaba de recordar algo muy importante». Ella lo miró. Él encogió los hombros. «Nada más digo». Consuelo se puso de pie, colgó su delantal en el casillero, cerró la combinación. Afuera, en algún piso arriba, Fulgencio Alderete seguía siendo el hombre más importante de cualquier sala donde entrara. Seguía creyendo que el mundo se ordenaba según lo que uno podía comprar y lo que uno podía borrar. No sabía que en el sótano de su hotel favorito, una mujer de 31 años acababa de recibir una llamada de Osaka. No sabía que esa mujer hablaba japonés con acento de Osaka. Y no sabía que una cinta de casete vieja, guardada por una abuela de 80 años, podía pesar más que 380 millones de dólares. Pero lo iba a saber. Nadie esperaba que hablara. Eso era lo que Consuelo había aprendido en todos esos años. Que la invisibilidad tiene sus reglas, y la primera es que nadie espera nada de ti.
Puedes estar parada a 2 metros de una conversación importante y ser, para todos los efectos prácticos, parte del mobiliario. Un mueble con delantal. Un elemento del paisaje que se mueve y a veces hace ruido con el carrito de limpieza, pero que no piensa, no escucha, no acumula. Era miércoles por la tarde cuando todo cambió. Garduño la había mandado llamar con esa cara suya de disculpa anticipada. El señor Alderete tenía otra reunión en el restaurante. Los socios japoneses seguían en el hotel. La negociación, al parecer, requería más tiempo del planeado. Y alguien en recepción había cometido el error de decirle a Fulgencio que el salón privado del 3er piso estaba disponible. Fulgencio lo había reservado de inmediato y había pedido específicamente que el personal de limpieza preparara el espacio antes de la reunión. Personal de limpieza. Consuelo. Como si fuera una coincidencia. No lo era. Subió al 3er piso con el carrito. El salón privado era una sala rectangular con ventanales que daban a la avenida, una mesa larga de madera oscura, sillas tapizadas, y en la pared del fondo un cuadro abstracto que nadie miraba nunca. Olía a aire acondicionado y a la cera que ella misma había aplicado al piso la semana anterior. Empezó por las ventanas. Spray, paño, movimiento circular, adentro hacia afuera. A sus espaldas, la puerta se abrió sin que nadie tocara. «¡Ah, qué bueno! ¡Ya estás aquí!». La voz de Fulgencio Alderete tenía esa textura específica de quien nunca ha tenido que esperar que le abran una puerta. Entró seguido de sus 2 socios mexicanos, Bravo, el del teléfono, y otro que Consuelo no conocía, y al final, con el paso más lento y la postura más quieta, el señor Kenji Tanaka y su colega, el señor Inoue. Consuelo no se dio vuelta. Siguió limpiando la ventana. «Siéntense, por favor», dijo Fulgencio, como si el salón fuera suyo. «Les traigo algo antes de empezar». Se dirigió a ella sin mirarla. «Tú, trae café y agua mineral, no del grifo». «Sí, señor», dijo Consuelo al cristal. Oyó cómo se acomodaban, el crujido de las sillas, el sonido de una carpeta abriéndose. Fulgencio empezó a hablar antes de que todos estuvieran sentados, que era su forma de establecer, desde el primer segundo, quién llevaba el ritmo de la sala. «Caballeros, lo que les propongo hoy es una alianza que va a redefinir la distribución de productos japoneses en todo el continente americano. Estamos hablando de una operación con proyección a 20 años, respaldada por mi consorcio y por...». Consuelo dejó de escuchar. Se concentró en el cristal, en su propio reflejo difuso sobre el vidrio limpio, en el ruido sordo de la avenida 5 pisos abajo. Fue entonces cuando el señor Tanaka habló, y no habló en español. «Inoue-san», 2 palabras, tan suaves que casi no cortaron el discurso de Fulgencio, que sí se detuvo un segundo antes de retomar. El señor Inoue respondió en japonés. Voz baja, tono neutro. Una pregunta breve. Tanaka respondió, también en voz baja, también en japonés. Fulgencio se aclaró la garganta. «Caballeros, si tienen alguna pregunta pueden hacerla en...». «Perdón», dijo Tanaka en español, perfectamente educado. «Un momento, por favor». Y siguió hablando con Inoue en japonés. Consuelo había dejado de mover el paño. Escuchaba. Tanaka decía, «Los números no coinciden con lo que nos enviaron la semana pasada. El margen que propone es diferente al del documento». Inoue respondía, «Sí, yo también lo noté. ¿Cómo lo manejamos?» Tanaka, «Con cuidado. Este hombre no admite correcciones en público». Una pausa. Luego Inoue, en voz muy baja, casi para sí, «Ojalá hubiera alguien aquí que entendiera lo que estamos diciendo». Consuelo apretó el paño en la mano, contó hasta 3 y se dio la vuelta. «Perdón que interrumpa», dijo en japonés. El salón completo se paralizó. No fue un silencio gradual,
Fue inmediato, como cuando alguien apaga la música de golpe en una fiesta y de repente todos sienten el peso del cuarto. Fulgencio Alderete abrió la boca y la cerró. Bravo soltó el bolígrafo. El otro socio mexicano dejó de teclear en su teléfono. El señor Tanaka la miró. Sus ojos no mostraron sorpresa. Mostraron algo más difícil de nombrar, la confirmación de algo que ya sospechaba. Consuelo siguió en japonés, con el acento de Osaka que su abuela le había pulido durante décadas de llamadas telefónicas y cartas llenas de correcciones en rojo. Si me permiten, señor Tanaka, creo que el documento que usted recibió la semana pasada y el que tienen frente a ustedes hoy son dos versiones distintas. El margen de distribución cambió 3 puntos. No sé si eso fue un error o una decisión, pero pensé que usted debía saberlo antes de continuar. Silencio. Tanaka parpadeó una vez. Luego, en japonés. ¿Cómo sabe usted eso? Oigo, dijo Consuelo simplemente. Y recuerdo lo que oigo. Fulgencio Alderete se puso de pie. No de golpe, despacio. Con esa lentitud de quien está calculando exactamente qué tan enojado puede darse el lujo de ponerse frente a testigos internacionales. ¿Qué dijiste?, preguntó en español, mirándola directamente por primera vez desde que entró al salón. Nada que le corresponda a usted, señor, respondió ella en español con la misma voz de siempre, sin subir el tono, sin bajar los ojos. ¿Estás aquí para limpiar? Sí, señor. Y ya terminé. Recogió el paño, lo dobló sobre el carrito y se dirigió a la puerta con paso normal. No rápido, no lento, el paso de alguien que tiene exactamente a dónde ir. En la puerta se detuvo. Señor Tanaka, dijo en japonés sin darse la vuelta. Hay una expresión que mi abuela repite siempre, Ishi no ue ni mosanen, 3 años sobre una piedra, y hasta la piedra se calienta. Tenga paciencia con este país. Aquí también hay cosas que valen la pena. Y salió. El pasillo estaba vacío. Consuelo empujó el carrito hasta el cuarto de almacén. Entró, cerró la puerta, y se quedó parada en la oscuridad unos 10 segundos. Le temblaban un poco las manos. No de miedo, de algo más parecido a la adrenalina, de quien acaba de saltar de un lugar alto y todavía no sabe exactamente cómo cayó, pero siente que la caída fue limpia. Lo había hecho. Había hablado en japonés frente a Fulgencio Alderete, frente a sus socios, frente al señor Tanaka, que la había mirado como si acabara de verla por primera vez, aunque técnicamente ya la había visto 2 veces antes. No lo había planeado. O quizás sí, en algún lugar muy adentro donde las decisiones se toman antes de que uno se dé cuenta. El señor Inoue había dicho, ojalá hubiera alguien aquí que entendiera, y algo en ella simplemente no pudo quedarse quieto. No porque quisiera exponerse, sino porque había algo injusto en ese cuarto, y la injusticia específica de que 2 hombres honestos fueran engañados con números cambiados mientras ella limpiaba el cristal era demasiado concreta para ignorarla. Su padre habría hecho lo mismo. Estaba segura de eso. Encendió la luz, acomodó el paño en su gancho, puso el spray en su repisa, todo en su lugar. Respiró. Cuando bajó al lobby 20 minutos después, don Abundio estaba en su puesto junto a la puerta principal, con la postura de quien ha visto pasar demasiadas cosas en este hotel como para sorprenderse de algo. La vio venir y la miró con los ojos un poco más abiertos de lo normal. «Oye», dijo, en su volumen habitual, que era el de una persona que no sabe que tiene volumen habitual, «¿qué pasó en el 3er piso?» Porque el señor ese de traje salió hace 10 minutos con cara de que alguien le escupió en el café, y sus amigos del traje también, y los señores japoneses se quedaron arriba y pidieron que les subieran agua y galletas, que es la señal universal de que la junta se va a alargar. Consuelo se ajustó la correa de la mochila. «Nada, don Abundio, solo hice mi trabajo».
Él la miró un momento más. «Mija», dijo al fin, con una voz que por primera vez en mucho tiempo sonó más baja de lo necesario. «No sé qué hiciste, pero la cara que traen esos señores japoneses cuando bajaron un momento por el elevador era de los que acaban de encontrar algo que no esperaban encontrar». Consuelo siguió hacia la salida. «A veces pasa eso», dijo. «A veces uno encuentra cosas en los lugares donde menos las busca». Empujó la puerta de cristal y salió a la avenida. El aire de Polanco olía a smog y a los árboles del camellón que florecían en abril con una terquedad hermosa e inútil, como si la ciudad no existiera alrededor. Consuelo caminó 3 cuadras antes de sacar el teléfono. Marcó a Osaka. Mientras esperaba que contestara, pensó en la expresión del señor Tanaka cuando ella habló. No había sido sorpresa, había sido reconocimiento, el mismo que ella había sentido el día anterior cuando él la miró llenar los vasos de agua. 2 personas que saben más de lo que muestran, reconociéndose en el lugar más improbable. Había algo extrañamente consolador en eso, como descubrir que uno no es el único que lleva peso invisible. Ishi no ue ni mosanen. 3 años sobre una piedra, y hasta la piedra se calienta. Su abuela contestó al tercer timbre. Y antes de que Consuelo pudiera decir nada, Oba-chan Yuki dijo, con esa voz que parecía venir de más adentro que la garganta, «¿Ya sabía que ibas a llamar hoy?» Consuelo casi sonrió. «Casi. ¿Cómo lo sabías? Porque hoy olía diferente». Una pausa. ¿Pasó algo? Consuelo miró la avenida. Los coches. Los árboles tercos de abril que florecían cada año con esa obstinación tranquila que tienen las cosas que no necesitan que nadie las aplauda para seguir existiendo. Hablé japonés hoy, Oba-chan, en público, frente a gente que no esperaba que pudiera. Un silencio breve, luego la voz de la abuela, más suave. ¿Cómo se sintió? Consuelo tardó un momento en responder. Como quitarse un abrigo muy pesado que ya no recuerdas que traes puesto. Oba-chan Yuki no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz tenía la temperatura específica de quien acaba de confirmar algo que esperaba desde hace mucho tiempo. «Bien», dijo simplemente. «Ya era hora, Consuelo-chan. Ya era hora». El sobre llegó al día siguiente. No era un sobre común, era de papel grueso, color crema, con el nombre de Consuelo escrito a mano con pluma de tinta azul oscura, en una letra pequeña y precisa que no parecía de este país. Lo había dejado en recepción alguien del equipo del señor Tanaka, según le dijo Garduño, con cara de quien no sabe exactamente qué está entregando, pero intuye que es importante. «Te lo dejaron esta mañana», dijo. «Yo nada más te lo paso». Consuelo lo abrió en el vestuario, sentada en la banca de siempre, con el ruido del cuarto de máquinas de fondo. Adentro había una tarjeta, en japonés, con traducción al español escrita a mano en el reverso. Como si quien la escribió hubiera querido asegurarse de que Consuelo entendiera en los 2 idiomas. «Lo que usted hizo ayer requirió algo que el dinero no puede comprar. Le agradezco su honestidad. Si alguna vez desea conversar, aquí tiene mi contacto. K. Tanaka». Un número de teléfono y debajo en japonés solamente sin traducción. Su acento es de Osaka. ¡Qué curioso! Consuelo leyó la tarjeta 2 veces. La dobló con cuidado. La guardó en la bolsa de plástico con cierre rosa, junto a las cartas de su abuela y la fotografía de su padre. Ese era su archivo de cosas que no tenían precio. Ahora tenía un elemento más. No llamó ese día, ni al siguiente. No porque no quisiera, sino porque Consuelo Watanabe Irigoyen había aprendido desde muy chica y de maneras que dolían, que las cosas buenas que llegan de golpe casi siempre tienen un precio escondido, que el hombre amable que te da trabajo de repente quiere algo que no te preguntó,
si podías dar. Que la oportunidad que aparece sin que uno la busque a veces es solo una trampa con mejor presentación. Así que esperó. Observó. 3 días después, mientras limpiaba el lobby del segundo piso, vio al señor Tanaka salir del elevador solo, sin asistente, sin teléfono en la mano, que ya era inusual. Caminaba despacio, mirando los cuadros del pasillo con esa forma que tienen algunas personas de mirar las cosas. No como turistas, sino como quien está buscando algo específico que no sabe cómo nombrar. Se detuvo frente a uno de los cuadros. Era una litografía de un mercado mexicano. Colores vivos, figuras apretadas, el caos ordenado de un tianguis captado en el instante justo antes de que todo se mueva. Lo miró un momento largo. Consuelo siguió trapeando. ¿Sabe qué mercado es ese?, preguntó Tanaka sin darse vuelta en español. La Merced, dijo ella, en el centro, el más antiguo de la ciudad. Silencio. ¿Ha ido? Crecí cerca, dijo Consuelo. Tanaka asintió levemente. Siguió mirando el cuadro. En Osaka también hay un mercado así, Kuromon Chiba. Mi madre me llevaba los sábados cuando era niño. Olía igual que eso, imagino. Una pausa. El desorden que en realidad tiene su propio orden. Consuelo dejó de trapear. Mi padre me dijo lo mismo de la Merced. Una vez, dijo, que el caos ahí era de mentira, que en realidad cada cosa tenía su lugar exacto y solo había que saber buscarlo. Tanaka se volvió a mirarla. Por primera vez desde que se conocían, fue un contacto visual completo, sin el protocolo de la reunión de negocios, sin la intermediación del salón privado y los documentos falseados. Solo 2 personas en un pasillo de hotel, frente a un cuadro de un mercado que ninguno de los 2 frecuentaba. Su padre hablaba japonés, dijo Tanaka. No era una pregunta. Sí, ¿qué hacía en México? Consuelo tardó un momento. Vivió aquí, formó una familia. Otra pausa. Desapareció cuando yo tenía 9 años. El señor Tanaka no dijo, lo siento. Los japoneses de su generación no lo decían así, directamente. En cambio, inclinó la cabeza un par de centímetros, con esa gravedad específica que significa, entiendo que hay un peso ahí que no voy a tocar sin permiso. ¿Puedo preguntarle su apellido completo?, dijo. Watanabe Irigoyen. Algo cruzó por la cara del señor Tanaka, tan rápido que Consuelo casi no lo vio, como una sombra que pasa sobre el agua y desaparece antes de que puedas estar seguro de haberla visto. Watanabe, repitió, muy despacio. Sí, mi padre se llamaba Hiroshi. El señor Tanaka volvió a mirar el cuadro del mercado, y Consuelo, que había aprendido a leer los silencios desde que era niña, porque su abuela le había enseñado que en japonés el silencio habla, sintió que ese silencio específico no estaba vacío. Estaba lleno de algo que él todavía no había decidido decir. Señorita Watanabe, dijo al fin, ¿tiene tiempo esta tarde para tomar un café? Consuelo lo miró. Trabajo hasta las 7. A las 7:30, entonces. Hay una cafetería en la planta baja que parece tranquila. No era una petición. Tampoco era exactamente una orden. Era algo intermedio que en japonés tiene su propio tono y que en español resulta difícil de traducir. La propuesta de alguien que está acostumbrado a que le digan que sí, pero que esta vez genuinamente no sabe qué va a responder la otra persona. Consuelo pensó en la tarjeta en su bolsa de plástico rosa. Su acento es de Osaka. Qué curioso. A las 7:30, dijo. Fulgencio Alderete llegó al hotel a las 6. Nadie lo había invitado. O quizás sí, sus socios Bravo y el otro todavía tenían habitación reservada hasta el viernes, pero Fulgencio en persona, con traje oscuro y la mandíbula tensa que tenía cuando algo no salía como él había calculado, subiendo directamente al 3er piso sin pasar por recepción.
Don Abundio lo vio entrar y salió del mostrador 2 pasos, que era su manera de estar disponible para comentar algo sin comprometerse. «Ese señor no viene a cenar», le dijo a nadie en particular, en voz suficientemente alta para que 3 huéspedes que cruzaban el lobby lo oyeran perfectamente. «Ese señor viene a componer algo». El huésped más cercano lo miró. Don Abundio lo miró de vuelta. «Nada más digo». Consuelo no supo que Fulgencio había llegado hasta que Garduño la interceptó en el pasillo del 2º piso a las 6:15. «El señor Alderete preguntó por ti». Ella se detuvo. «¿Por mí específicamente?» «Por la empleada de limpieza que habla japonés», que fueron sus palabras exactas. «¿Y qué le dijiste?» Garduño se acomodó el saco. Era su gesto de cuando estaba en la frontera entre lo que quería hacer y lo que le convenía hacer, y todavía no había decidido hacia qué lado caer. «Le dije que no sabía de quién hablaba», dijo al fin, «y que si tenía algún comentario sobre el personal podía dejarlo por escrito en recepción». Consuelo lo miró. «Gracias, señor Garduño». Él hizo un gesto vago, como si quisiera restarle importancia. «Solo hice mi trabajo», dijo, y luego, más bajo, «que además es lo mismo que hiciste tú el otro día, y eso no lo voy a olvidar». Siguió caminando sin esperar respuesta. A las 7:30, Consuelo entró a la cafetería de la planta baja con su ropa de calle, mezclilla, suéter gris, tenis blancos recién blanqueados. El señor Tanaka ya estaba sentado a la mesa del rincón con 2 tazas de té verde frente a él y una libreta cerrada que no abrió en toda la conversación. «Gracias por venir», dijo en japonés. «Gracias por invitarme», respondió ella también en japonés, y se sentó. Hubo un momento de silencio que ninguno de los dos intentó llenar apresuradamente. Eso también era japonés. Luego Tanaka dijo: «Hiroshi Watanabe, ¿sabe usted en qué trabajaba su padre cuando vivía en México?» Consuelo envolvió la taza con las 2 manos. «Tenía algo con importaciones, no sé bien qué, yo era muy chica». Tanaka asintió. «¿Sabe si tenía socios mexicanos?» «No». Una pausa. «¿Por qué me pregunta eso?», dijo Consuelo. El señor Tanaka miró su taza un momento. Cuando levantó los ojos, tenían la expresión de alguien que está a punto de abrir una puerta y todavía no sabe exactamente qué hay al otro lado. «Porque», dijo con cuidado, «el nombre Watanabe me resulta familiar en un contexto que no esperaba encontrar aquí. Y antes de decirle nada más, necesito verificar algo». Una pausa. «¿Confía usted en mí lo suficiente para darme unos días?» Consuelo lo miró durante un momento largo. Pensó en su abuela y la cinta de casete. Pensó en el billete doblado en 4. Pensó en su padre sonriendo en la fotografía, de pie frente a una oficina que ella nunca había podido ubicar. «Tengo 31 años esperando», dijo. «Unos días más no me van a cambiar nada». Tanaka asintió lentamente, y en su cara, por primera vez desde que Consuelo lo conocía, apareció algo que podría llamarse alivio, como si él también hubiera estado esperando algo, aunque no supiera exactamente qué. Afuera, en el lobby, don Abundio le contaba a un Botones que el señor del traje oscuro había salido del hotel con cara de poca fiesta. Subió al 3, estuvo 20 minutos y bajó con los dientes apretados. Decía, con el volumen de quien cree que está siendo discreto. Eso significa que alguien le dijo algo que no le gustó. Y lo que no le gusta a esa gente, bajó 2 décimas de volumen que seguían siendo perfectamente audibles. Siempre, siempre es la verdad. El Botones asintió sin saber muy bien a qué. Don Abundio lo miró satisfecho. «Nada más digo». El jueves por la mañana, Consuelo encontró una nota deslizada por debajo de su casillero. No era un sobre elegante como el del señor Tanaka.
Era una hoja arrancada de una libreta de espiral, doblada en 4, con letra de hombre apurado que escribe más rápido de lo que piensa. Le conviene quedarse callada. Lo que sabe no le pertenece. Hay cosas que es mejor no desenterrar. Considérelo un consejo de amigo. Sin firma. Consuelo la leyó una vez. La leyó 2 veces. Luego la dobló con el mismo cuidado con que doblaba todo lo que guardaba y la metió en la bolsa de plástico rosa junto a la tarjeta del señor Tanaka y las cartas de su abuela. Evidencia. Siempre guardaba la evidencia. No le dijo nada a nadie ese día. Hizo su turno completo. 3er piso, 2º piso, el pasillo de habitaciones del ala norte que siempre huele a desayuno recalentado a pesar de que no hay cocina cerca. Dobló las toallas, cambió los contenedores de jabón, pasó la aspiradora en las alfombras del corredor con ese ritmo metódico que después de tantos años se hace solo, sin que la cabeza tenga que participar. La cabeza estaba en otro lugar, estaba pensando en la conversación de la noche anterior, en las preguntas del señor Tanaka. En cómo había dicho el nombre Watanabe me resulta familiar en un contexto que no esperaba encontrar aquí, con esa precisión de quien elige cada palabra como si cada una costara algo. En la forma en que su cara había cambiado, ese segundo brevísimo, cuando ella dijo el nombre de su padre, Hiroshi. Alguien sabía algo sobre su padre, y alguien más, en ese mismo hotel, no quería que ella lo descubriera. A las 2 de la tarde, mientras comía en la cocina del personal, una torta de frijoles que había traído de su casa porque el comedor del turno siempre se llenaba antes de que ella llegara, Martina entró con cara de quien acaba de oír algo y no puede guardárselo. «Oye», dijo, sentándose sin pedir permiso en la silla de enfrente, «¿sabes quién es Fulgencio Alderete de verdad? No el del periódico de sociales, el de verdad». Consuelo le dio una mordida a su torta. «Cuéntame». Martina bajó la voz, aunque no había nadie más en la cocina, que era su manera de darle peso a lo que iba a decir. «Mi cuñado trabaja en el juzgado 4 de lo civil. Dice que el nombre Alderete aparece en 3 expedientes por despojo de propiedades en los 90. Compró empresas a precios de risa a gente que estaba en aprietos. Algunos dicen que los aprietos los fabricaba él». Pausa. Nunca pasó nada. Los expedientes se cerraron solos. Consuelo dejó la torta en la mesa. «¿Qué tipo de empresas?» «De todo. Textiles, distribuidoras, algo de importaciones». Martina encogió los hombros. «Mi cuñado dice que son casos viejos y que ya prescribieron y que nadie va a mover eso. Pero que el nombre Alderete en esos documentos sale junto a otros 2 o 3 que también se volvieron ricos en la misma época y de la misma forma. Importaciones». La palabra le cayó a Consuelo en el estómago como agua fría. «¿Tu cuñado tiene acceso a esos expedientes?» Martina parpadeó. «Son públicos, están en el sistema. Cualquiera puede pedirlos, solo que nadie los pide porque nadie sabe que existen». Consuelo terminó su torta en silencio. Martina la miró con esa expresión de quien acaba de darse cuenta de que la conversación tomó un rumbo que no esperaba. «¿Para qué preguntas?», dijo. «Por curiosidad», dijo Consuelo. Martina la siguió mirando. «Mi hija, tienes cara de alguien que no pregunta por curiosidad». Consuelo recogió su torta envuelta, su vaso, su servilleta. Se puso de pie. «Gracias por contarme», dijo, y salió. Esa tarde, a las 5, recibió una llamada del señor Tanaka. Contestó en el pasillo del ala norte, de espaldas a la ventana que daba al estacionamiento. «Señorita Watanabe», dijo él en japonés, «necesito verla hoy. Esta noche, si es posible. Encontré algo que usted debe saber antes de que yo tome cualquier decisión sobre mis negocios en este país». La voz de Tanaka tenía una textura diferente a la del café de la noche anterior, más contenida.
el tono de quien está manejando información pesada con cuidado, como quien transporta algo frágil por un camino con piedras. —¿A qué hora? —dijo Consuelo. —A las 8. El mismo lugar. Ahí estaré. Colgó. Se quedó un momento mirando el estacionamiento por la ventana. Un coche negro con placas del Estado de México estaba parado en doble fila desde hacía 40 minutos. No era de los huéspedes. Ella conocía los coches de los huéspedes. Y el chofer no había bajado. Puede que no fuera nada. Puede que sí. A las 6:30, cuando Consuelo estaba por terminar su turno, Garduño la llamó por el radio interno, voz tensa, más corta de lo normal. «Consuelo, sube al 3. Ahora». «¿Qué pasó?» «Sube, por favor». El tercer piso estaba diferente, no diferente de forma visible. Los cuadros en su lugar, las alfombras limpias, las puertas cerradas. Pero había una energía ahí, esa presión específica que tienen los espacios donde acaba de ocurrir algo que todavía no terminó de asentarse. Garduño la esperaba frente al salón privado. A su lado estaba el gerente general, el licenciado Fuentes, que Consuelo había visto exactamente 4 veces en 8 meses y que cada vez le parecía un hombre que aprendió a sonreír por razones de trabajo. «Consuelo», dijo Garduño, «el licenciado Fuentes necesita hablar contigo». Fuentes le extendió la mano. Ella la estrechó. «Señorita Irigoyen, gracias por subir». Se acomodó el saco. «Recibimos esta tarde una queja formal del señor Alderete Rosas. Alega que usted interfirió en una reunión de negocios confidencial, que divulgó información privilegiada a terceros y que su presencia en ese salón constituyó una violación a la privacidad de los asistentes». Consuelo esperó. «También», continuó Fuentes, con esa voz de quien lee de un papel, aunque no tenga papel en la mano, señala que usted tiene acceso a información de sus operaciones debido a su labor en las instalaciones, y que eso representa un riesgo para sus intereses. Silencio. «¿Qué nos pide?», dijo Consuelo. Fuentes se aclaró la garganta. «Nos pide que la demos de baja inmediatamente». Garduño no la miró. Miraba el piso con la concentración de alguien que está decidiendo algo en tiempo real y todavía no sabe qué va a decidir. «¿Y usted qué va a hacer?», le preguntó Consuelo directamente al licenciado Fuentes. Fuentes parpadeó. No estaba acostumbrado a que el personal de limpieza le hiciera preguntas directas con ese tono. «Tenemos que considerar», empezó. «El señor Alderete es cliente frecuente», dijo Consuelo. «Yo soy empleada de base con 8 meses de antigüedad, evaluaciones limpias y ninguna sanción en mi expediente. Y lo que hice en ese salón fue informar a un cliente del hotel, el señor Tanaka, que también es huésped, de una discrepancia en documentos que podía afectarlo». Pausa. «Si eso es causal de baja, me parece que tienen un problema más grande que yo». Fuentes la miró. Garduño siguió mirando el piso, pero algo en sus hombros cambió 1 milímetro. «Le voy a pedir», dijo Fuentes al fin, «que no tenga más contacto con ninguna de las partes involucradas mientras resolvemos esto internamente». «Entendido», dijo Consuelo, y se fue a cambiar para su reunión de las 8. El señor Tanaka ya estaba en la cafetería cuando llegó. Esta vez no había té. Había 2 vasos de agua y una carpeta de cartón sobre la mesa cerrada. Cuando Consuelo se sentó, él la miró un momento antes de hablar. «¿Está bien?», dijo en japonés. «Sí. Supe lo que hizo Alderete esta tarde». Una pausa. «Lo siento. No tiene que sentirlo usted». Tanaka puso la mano sobre la carpeta. «Lo que voy a mostrarle», dijo despacio, «es algo que encontré en los archivos de mi empresa esta mañana. Archivos que no había revisado en 20 años porque pertenecen a una época que ya consideraba cerrada». Sus ojos no se apartaron de los de ella.
Señorita Watanabe, ¿sabe usted qué hacía exactamente su padre en México? No, dijo Consuelo. Y por primera vez en mucho tiempo, esa palabra le dolió de verdad. Tanaka abrió la carpeta. Adentro había fotocopias, documentos en español y japonés, sellos, firmas, fechas, y en la primera página, arriba de todo, un nombre que Consuelo reconoció de inmediato: Hiroshi Watanabe Kobayashi, socio fundador, el nombre de su padre. En los documentos de constitución de una empresa distribuidora, que según la fecha en el encabezado había sido registrada en México en 1987, y en el renglón de abajo, en el espacio de socios adicionales, un nombre que ella también conocía: Fulgencio Alderete Rosas. El aire en la cafetería no cambió. Las conversaciones de las otras mesas siguieron. Alguien pedía la cuenta, alguien más reía de algo. Consuelo no oyó nada de eso. Miraba el papel. Su padre y Fulgencio Alderete habían sido socios, y su padre había desaparecido. «Hay más», dijo Tanaka en voz baja, «pero necesito que esté preparada para lo que viene». Consuelo levantó los ojos del documento. Sus manos, sobre la mesa, estaban completamente quietas. «Llevo 31 años preparándome», dijo. «Cuéntemelo todo». La historia que Tanaka le contó esa noche no era larga. Las historias de traición nunca lo son. Son siempre más cortas de lo que merecen ser, porque la traición en sí misma es un acto eficiente. Alguien confía, alguien aprovecha, algo desaparece. Lo que queda largo es el después, el silencio, los años cargando algo que no tiene forma pero pesa. En 1987, Hiroshi Watanabe y un socio japonés, representante de la empresa Tanaka Inoue en México, habían fundado junto con Fulgencio Alderete una distribuidora de productos japoneses: sake, cerámica, textiles de lujo. Era una operación pequeña pero sólida. Hiroshi ponía el puente cultural y el idioma. Alderete ponía los contactos en el mercado mexicano y el capital inicial. La empresa Tanaka Inoue ponía los proveedores y el respaldo internacional. Durante 4 años, el negocio creció. En 1991, el socio japonés de Tanaka Inoue tuvo que regresar a Japón por enfermedad familiar. Fue entonces cuando Alderete movió sus piezas. Primero, aisló a Hiroshi de los canales de comunicación con Japón. Interceptó correos, bloqueó llamadas, construyó la narrativa de que Hiroshi había tomado decisiones unilaterales que habían dañado la relación con los proveedores. Luego presentó documentos de transferencia de participación societaria, supuestamente firmados por Hiroshi, que cedían el 100% de su parte a Alderete a cambio de una suma ridícula. Y luego, Hiroshi Watanabe desapareció. No hubo cuerpo. No hubo denuncia resuelta, no hubo nada. La empresa siguió operando bajo control exclusivo de Alderete durante 3 años más, hasta que la liquidó y se quedó con los activos. El valor total de esa liquidación, según los registros que Tanaka había encontrado en los archivos de su propia empresa, rondaba los $4 millones de 1994. Dinero con el que Alderete había comenzado a construir su consorcio textil. El dinero sobre el que estaba parado todo lo que él era hoy. Consuelo escuchó todo esto sin interrumpir. Tanaka hablaba despacio, en japonés, con esa cadencia de quien sabe que lo que está diciendo cambia algo de forma permanente y no puede desdecirse. Sobre la mesa, las fotocopias, los sellos, las fechas, la firma de su padre en documentos que, según Tanaka, un perito podía analizar para determinar si eran auténticas o falsificadas. Cuando Tanaka terminó, hubo un silencio largo. Consuelo miraba las fotocopias sin tocarlas. «¿Por qué tiene usted esto?», dijo al fin.
porque el socio japonés que regresó a Japón en el 91 era el padre de mi actual director de operaciones. Cuando ese hombre murió el año pasado, su hijo revisó sus archivos personales y encontró una caja con documentos de México que nunca había visto. Me los trajo hace 3 meses. Yo los archivé sin leerlos porque estábamos en plena expansión y no había tiempo. Una pausa. Hasta esta semana, cuando usted dijo el apellido Watanabe y algo en mi memoria se movió. Consuelo asintió muy despacio. Pensó en la cinta de casete que guardaba su abuela en Osaka. Tu papá me mandó una cinta antes de desaparecer. Su padre había sabido, había tenido tiempo de mandar una cinta a Japón, de registrar algo, de dejar una huella. No era un hombre que desapareció sin más. Era un hombre que supo que algo le iba a pasar y encontró la forma de no desaparecer del todo. Señor Tanaka, dijo, mi abuela en Osaka tiene una cinta de casete que mi padre le mandó antes de desaparecer. Nunca la hemos escuchado juntas. Ella lleva años esperando que yo vaya. Tanaka la miró. ¿Cuándo puede ir a Osaka? No tengo dinero para ese viaje. Eso, dijo Tanaka con una firmeza tranquila que no admitía discusión, es un problema que yo puedo resolver. Esa noche, Consuelo llegó a su cuarto de la colonia Guerrero pasadas las 10. Encendió la luz de la cocineta, puso agua a calentar, porque el frío de abril en la ciudad se metía por las rendijas de la ventana mal sellada, y se sentó a la mesa con la bolsa de plástico rosa frente a ella. La abrió, sacó la fotografía de su padre, lo miró durante un momento largo, la sonrisa contenida, los ojos más expresivos que la boca. El saco y la corbata de un hombre que creía que el trabajo honesto tenía su propia forma de dignidad. Ya sé lo que pasó, le dijo en japonés en voz baja, como si él pudiera oírla. O casi. Me falta tu voz. Me falta escucharte decirlo tú. El agua hirvió. Ella se levantó a hacer el té. Mientras lo preparaba, sonó su teléfono. Número desconocido. Código de Ciudad de México, contestó con cautela. Bueno, una voz de hombre, joven, tensa, como alguien que está hablando desde un lugar donde no debería estar hablando. ¿Es usted la señorita Watanabe, la que trabaja en el Camino Real? ¿Quién habla? Me llamo Rodrigo Bravo. Trabajo con el señor Alderete. Una pausa corta. Necesito hablar con usted. No de parte de él, de parte mía. Esta noche, si puede ser. Consuelo apretó el teléfono. ¿Por qué debería confiar en usted? Porque esta tarde me pidió que hiciera algo que no voy a hacer. Y antes de que alguien más lo haga, creo que usted tiene que saber lo que es. El silencio que siguió duró exactamente el tiempo que Consuelo necesitó para decidir. Hay una taquería en Moctezuma, sobre Churubusco. Se llama El Buen Pastor. Media hora. Ahí estaré. Rodrigo Bravo tenía 34 años y cara de no haber dormido bien en varios días. Llegó a la taquería con saco pero sin corbata, el pelo húmedo como de quien se lavó la cara apresuradamente antes de salir. Pidió un agua mineral y no la tocó. Esta tarde, dijo con los codos sobre la mesa y la voz muy baja, el señor Alderete me pidió que contactara a alguien que se dedica a rastrear a personas, para ubicar dónde vive usted, con quién tiene contacto, qué hace fuera del trabajo. Consuelo no cambió de expresión, y yo le dije que sí. Se frotó la cara. Pero no lo hice, porque llevo 5 años trabajando con ese hombre, y hay cosas que hice que no debería haber hecho. Y esta es la línea que no voy a cruzar. ¿Qué cosas hizo? Bravo la miró. Cosas administrativas, documentos. Una pausa. Algunos de los documentos de aquella empresa de los 90 pasaron por mis manos, no los originales, copias, archivos digitalizados que debían borrarse y que yo borré porque me lo pidieron. Pero no se borran del todo, dijo Consuelo.
Él la miró con algo parecido al alivio y al miedo al mismo tiempo. No del todo, no. Consuelo pensó un segundo. ¿Tiene usted alguno de esos archivos? Tengo, dijo Bravo despacio, una grabación de audio de una reunión de 1992 donde Alderete y su abogado de entonces discutieron la transferencia de la parte societaria del señor Watanabe. Tragó saliva. En esa grabación se habla con mucha claridad de que la firma en los documentos no era del señor Watanabe y de qué había que hacer para que él no pudiera contradecirlo. El ruido de la taquería siguió. Alguien pedía 3 de suadero. La televisión en la esquina transmitía un partido con el volumen demasiado alto. Consuelo sintió algo que no era exactamente rabia. Era más frío que eso, más ordenado. La sensación de que todas las piezas que habían estado flotando durante 31 años acababan de caer exactamente en su lugar, con la precisión mecánica e implacable de algo que siempre estuvo destinado a encajar. «¿Dónde está esa grabación?», dijo. «En un lugar seguro». Bravo sacó del bolsillo interior del saco una tarjeta de memoria pequeña, del tamaño de una uña. «Y también aquí». La puso sobre la mesa. Consuelo la miró. No la tomó todavía. «¿Por qué me la da a mí?». «Porque usted es la única persona en este asunto que no tiene nada que ganar con mentirme». Pausa. «Y porque llevo 5 años sabiendo que ese hombre le debe algo a alguien. No sabía a quién. Ahora lo sé». Consuelo tomó la tarjeta de memoria. La sostuvo en la palma un momento, tan pequeña y tan pesada al mismo tiempo. 31 años de silencio. El precio de callar de su madre. Los años de limpiar pisos y blanquear tenis con pasta de dientes y guardar todo en una bolsa de plástico rosa porque Oba Chanyuki le había enseñado que uno nunca sabe cuándo va a necesitar la evidencia. Todo había estado esperando esto. Una tarjeta del tamaño de una uña. Una voz grabada en 1992. La voz de Fulgencio Alderete diciendo, en algún cuarto de alguna oficina que ya no existía, exactamente lo que había hecho y lo que iba a hacer. «Gracias», dijo Consuelo. Bravo asintió. Tomó su agua mineral, le dio un trago largo y se puso de pie. «¿Qué va a hacer usted con eso?», dijo. Consuelo cerró la mano alrededor de la tarjeta. «Lo que debe hacerse», dijo, «ni más ni menos». Él asintió una última vez y salió de la taquería sin mirar atrás. Consuelo se quedó sola con su taco de canasta a medias y una tarjeta de memoria en la mano que valía, dependiendo de a quién se la mostraras, $380 millones o 31 años de una vida que alguien había intentado borrar. Afuera, la ciudad seguía con su ruido de siempre. Adentro, Consuelo, Watanabe y Irigoyen supo, con una claridad que no había sentido en mucho tiempo, exactamente qué iba a hacer a continuación. El vuelo a Osaka salió un martes por la noche. Consuelo nunca había subido a un avión. Lo había pensado muchas veces, pero nunca en voz alta, porque hay cosas que uno no dice cuando no tiene dinero para realizarlas. No por vergüenza, sino porque nombrarlas duele más de lo necesario. Así que lo había guardado entre esas cosas que quizás algún día, junto con el departamento propio y la carrera terminada y el viaje a Osaka que su abuela llevaba años esperando. El señor Tanaka le había comprado el boleto esa misma mañana, sin hacer un asunto de ello, con la misma naturalidad con que uno paga el café cuando va delante en la fila. Le había dado el itinerario impreso. Le había dicho que en el aeropuerto de Kansai habría un chofer esperándola con su nombre en un letrero, y le había pedido que grabara todo lo que su abuela quisiera contarle. «¿Por qué confía tanto en mí?», le había preguntado Consuelo antes de irse. Tanaka la había mirado un momento. «Porque usted habla japonés con acento de Osaka», dijo, «y eso solo se aprende de alguien que lo amó mucho».
Eso me dice todo lo que necesito saber. El departamento de Oba-chan-yuki estaba en el distrito de Namba, en un edificio de 4 pisos sin elevador con macetas en cada rellano de escalera. Olía a madera vieja y a plantas, y a algo que Consuelo no supo nombrar de inmediato, hasta que subió al 3er piso y la puerta se abrió y lo reconoció. Era el mismo olor de las cartas. El papel, el té, el tiempo guardado con cuidado. Había pasado años oliendo ese olor en papel de carta delgado a miles de kilómetros de distancia, y ahora estaba aquí, denso y real, llenándole los pulmones como algo que llevaba mucho tiempo esperando ser respirado de cerca. Su abuela era más pequeña de lo que Consuelo recordaba. O quizás era que Consuelo había crecido más de lo que se había dado cuenta. O quizás ambas cosas eran ciertas al mismo tiempo, que es lo que suele pasar con las personas que uno no ha visto en años. Uno cambia, ellas cambian, y el encuentro es siempre entre 4 personas en vez de 2, las que fueron y las que son ahora. Oba-chan-yuki tenía 80 años y el pelo completamente blanco recogido en un chongo bajo. Usaba un kimono de casa, azul marino con flores pequeñas casi invisibles. Estaba parada en el umbral cuando Consuelo llegó al rellano, como si hubiera sabido exactamente a qué hora iba a llegar, que probablemente sí sabía. No dijeron nada durante un momento. Luego la abuela abrió los brazos, despacio, con esa lentitud que tienen los gestos de las personas mayores que ya no necesitan apresurarse en nada, y Consuelo entró en ese abrazo y cerró los ojos y sintió que algo que había estado tenso dentro de ella desde hacía 31 años, ese hilo invisible que uno no sabe que carga hasta que alguien lo afloja, se soltó un poco, solo un poco, pero fue suficiente para que los ojos le ardieran. «Consuelo-chan», dijo su abuela en japonés, con la mejilla contra su cabeza. Por fin. El departamento era pequeño y perfectamente ordenado, como Consuelo siempre había imaginado. Cajas de madera apiladas con etiquetas escritas a mano. Plantas en cada repisa. Algunas que Consuelo reconocía de las fotos que su abuela le mandaba por teléfono en los últimos años. Otras que debían tener décadas ahí, con esas raíces que cuando son muy viejas empiezan a volverse parte del macetero. Fotografías en marcos sencillos, una de Hiroshi de joven, en Osaka antes de México, con una sonrisa más abierta de la que Consuelo recordaba en la foto que guardaba ella. Una de Consuelo de bebé que ella nunca había visto. Una niña de meses, con los ojos entrecerrados y una expresión ya entonces de tomarse el mundo en serio. Una de la boda de sus padres, en una sala pequeña, con ropa sencilla y caras de felicidad sin aspavientos. Consuelo se detuvo frente a la foto de la boda. Sus padres tenían exactamente la misma sonrisa, contenida, con los ojos más que con la boca. Ahí es de donde viene, pensó. De los dos. Tomaron té sentadas en el suelo, sobre cojines planos, frente a una mesa baja de madera clara. La abuela preguntó por el viaje, por el avión, por si había dormido, por si había comido algo en el aeropuerto de Kansai, porque la comida ahí era decente pero cara y había que saber dónde buscar. Consuelo respondió todo con paciencia, con ese japonés suyo que la abuela escuchaba con los ojos ligeramente entrecerrados, como cuando uno escucha música que conoce bien y quiere asegurarse de que sigue sonando igual. «Tu japonés está bien», dijo al fin. «Tú me lo enseñaste. Yo te di las palabras. Tú les diste el peso». Una pausa. Las palabras sin peso no sirven para nada. Consuelo envolvió la taza con las 2 manos. «Oba-chan, cuéntame de mi papá». La abuela no respondió de inmediato. Se levantó con la lentitud cuidadosa de sus 80 años. Fue a una de las cajas de madera del estante más bajo y sacó de adentro una caja más pequeña de laca negra con incrustaciones de nácar.
La puso sobre la mesa entre las dos. La abrió. Adentro había una cinta de casete, vieja, con la etiqueta escrita a mano en japonés. Fecha: octubre de 1992, y junto a la cinta doblada en 4, una carta. Esta me llegó 3 semanas antes de que tu madre me llamara para decirme que Hiroshi había desaparecido, dijo la abuela. La carta la leí muchas veces. La cinta se detuvo. La cinta no pude escucharla sola. Siempre supe que tenía que escucharla contigo. Consuelo miró la caja de laca negra. ¿Tienes algo donde reproducirla? La abuela sonrió apenas. Tengo el mismo reproductor de cassettes que tenía en el 92. Nunca lo tiré. Pausa. Ya sabía que algún día iba a necesitarlo. La carta era de puño y letra de su padre, japonés apretado, igual al de las cartas que le había escrito a su madre cuando estaba vivo, pero con algo diferente en la presión del trazo, como alguien que escribe deprisa porque sabe que el tiempo se acaba. La abuela la leyó en voz alta, despacio, para que Consuelo pudiera seguirla. Okasan, te escribo porque necesito que alguien más sepa lo que está pasando. Mi socio aquí en México está moviendo los documentos de la empresa. Ya no puedo acceder a las cuentas. Mi firma apareció en papeles que yo no firmé. Le pedí a un abogado que me ayudara, y el abogado me llamó 3 días después para decirme que no podía tomar mi caso. No sé lo que va a pasar. Quizás nada, quizás todo. Pero quiero que Remedios y la niña estén bien si yo no puedo estar. La niña se llama Consuelo. Tiene 9 años y habla japonés mejor que su padre. Cuídala tú, si algo pasa. Cuídala con el idioma. También te mando una cinta. En ella digo todo con más detalle. Guárdala bien, no en el banco. En casa, donde puedas encontrarla. No tengas miedo por mí. Yo no tengo miedo. Tengo rabia, que es diferente. La rabia al menos sirve para algo. Tu hijo, Hiroshi. Cuando la abuela terminó de leer, el cuarto estaba completamente quieto. Consuelo no lloraba. Tenía los ojos secos y los puños cerrados sobre los muslos y algo en la garganta que no era llanto, sino la presión previa al llanto, ese momento en que el cuerpo decide si va a ceder o no. No cedió. Respiró. La rabia al menos sirve para algo, repitió en voz baja. Sí, dijo su abuela, ese era tu papá. Siempre fue así. Pusieron la cinta en el reproductor, un aparato pequeño, de plástico gris, que la abuela sacó del mismo estante de las cajas de madera, con la calma de quien sabe exactamente dónde está cada cosa en su casa. Le cambió las pilas. Presionó el botón de play con el pulgar, despacio. Un momento de silencio, luego un chasquido, luego ruido de fondo, como de una oficina con ventana abierta, y luego la voz de su padre. Consuelo no estaba preparada para eso. Uno puede saber que va a escuchar algo y de todas formas no estar preparado para escucharlo. La voz de Hiroshi Watanabe era grave, tranquila, con ese japonés suave del que habla el idioma como segunda lengua, pero lo ha hecho suyo completamente. Hablaba con pausa, con cuidado, como alguien que quiere que cada palabra quede registrada sin ambigüedad. Describía reuniones, fechas, nombres, montos, la forma en que Alderete había comenzado a aislarle los canales de comunicación, los documentos que habían aparecido con su firma. Una conversación que Hiroshi había grabado sin que Alderete lo supiera, en la que el nombre del abogado de Alderete aparecía junto a instrucciones muy concretas sobre qué hacer si Hiroshi decidía ser un problema. 12 minutos de voz. 12 minutos que valían 31 años. Cuando terminó, el reproductor hizo clic y el silencio volvió. La abuela no dijo nada. Solo puso su mano pequeña y seca sobre la mano de Consuelo y la dejó ahí. Consuelo miró la ventana del departamento. Afuera, Osaka hacía lo que hacen las ciudades grandes, existir con indiferencia productiva, sin saber ni importarle
que en un cuarto del tercer piso de un edificio sin elevador, dos mujeres acababan de escuchar la voz de un hombre que llevaba 31 años sin que nadie lo escuchara. «¿Qué vas a hacer?», dijo la abuela al fin. Consuelo apretó la mano de su abuela. «Lo que él hubiera hecho», dijo. «Documentarlo todo, y no callarme». Oba-chan Yuki la miró durante un momento largo, con esos ojos que habían visto 80 años de cosas y que ya no se sorprendían fácilmente, pero sí sabían reconocer cuando alguien estaba listo. «Bien», dijo. «Entonces, come algo primero. Viniste desde muy lejos y no se puede hacer justicia con el estómago vacío». Consuelo soltó un sonido que era mitad llanto y mitad risa. El tipo de sonido que uno hace cuando la emoción es demasiado grande para un solo canal y tiene que salir por dos al mismo tiempo. Su abuela ya estaba levantándose hacia la cocina. Eso también era ella. Eso también era japonés. El amor que no se dice, que se cocina. Consuelo regresó a México con 3 cosas que no traía cuando se fue. La grabación de su padre digitalizada en 2 memorias USB, una en su mochila y otra en el bolsillo interior de su suéter, porque no confiaba en que las 2 llegaran al mismo tiempo. Una carta de su abuela Yuki, dirigida a quien pudiera corresponder, escrita en japonés, con traducción certificada por un notario de Osaka al que la abuela conocía desde hacía 40 años, y que no cobró nada, porque dijo que había cosas que un hombre no puede cobrar con la conciencia limpia. Y una claridad que no se había llevado. La de alguien que sabe exactamente lo que tiene, lo que vale y lo que va a hacer con ello. El señor Tanaka la esperaba en el aeropuerto, solo, sin asistente, con el mismo saco gris de siempre y una expresión que combinaba alivio y algo más difícil de nombrar. Algo parecido a la gravedad de quien sabe que lo que viene ya no tiene reversa. En el coche, mientras el chofer manejaba hacia Polanco, Consuelo le contó todo. La carta, la cinta, la voz de su padre describiendo fecha por fecha lo que Alderete había hecho. La mención del abogado, las instrucciones sobre qué hacer si Hiroshi decidía ser un problema. Tanaka escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, miró por la ventana un momento. Mis abogados llevan 3 días revisando los documentos que encontré en los archivos, dijo. Dicen que hay base suficiente para impugnar la liquidación de la empresa de 1994. La participación de su padre nunca fue vendida legalmente. La firma era falsa. Eso significa que esa parte societaria nunca dejó de pertenecerle a él, y por herencia, a usted. Consuelo lo miró. ¿Cuánto vale eso hoy? Tanaka la miró de vuelta. Con los activos que se derivaron de esa empresa original, más 30 años de rentabilidad compuesta y el valor de las relaciones comerciales que se construyeron sobre esa base, una pausa. Mis abogados hablan de una cifra que puede superar los 40 millones de dólares en reclamaciones. El coche siguió. Las calles de la ciudad pasaban por la ventana con su ruido habitual. Consuelo no dijo nada durante un momento. «Yo no quiero el dinero de Alderete», dijo al fin. «Lo sé», dijo Tanaka. «Pero la ley no pregunta qué quiere usted, pregunta qué le pertenece». Lo que siguió no fue rápido ni cinematográfico. La justicia real nunca lo es. Es papeles y esperas, y abogados en salas sin ventanas, y pedir copias certificadas de documentos que nadie ha tocado en décadas, y esperar que alguien en un juzgado encuentre el tiempo y la voluntad de escuchar. Pero esta vez había algo que cambiaba el peso de la balanza. El señor Tanaka Inoue tenía abogados de primer nivel en México City, y esos abogados sabían exactamente cómo presentar una impugnación societaria con evidencia documental de 3 países. Y Rodrigo Bravo, que había decidido cruzar la línea que dijo que no cruzaría, entregó una declaración formal ante notario donde describía los archivos que había gestionado
y la grabación que había guardado por 5 años sin saber exactamente por qué. La grabación de 1992 fue autenticada por un perito en 3 días. Era la voz de Fulgencio Alderete. Y decía, con esa precisión descuidada de quien nunca imaginó que alguien lo estaría grabando, exactamente lo que había planeado hacer con el señor Watanabe. Fulgencio se enteró un martes por la mañana, cuando su asistente le informó que había una notificación judicial en su oficina del corporativo de Polanco. Según contó después alguien que estaba en esa oficina ese día y que prefirió no dar su nombre, Fulgencio Alderete leyó la notificación 2 veces. La puso sobre el escritorio con cuidado exagerado y dijo en voz muy baja, «Esto es un error». Luego llamó a su abogado. El abogado le dijo que no era un error y que tenía 48 horas para responder. La audiencia se fijó para un jueves. No era un juicio dramático con sala llena y discursos. Era una audiencia en un juzgado de lo civil en el centro de la ciudad, con 6 personas sentadas alrededor de una mesa larga y un juez que leía con lentitud deliberada cada documento que los abogados de Tanaka Inoue presentaban. Consuelo estaba ahí, con ropa sencilla, la misma mezclilla, un suéter diferente, los tenis blancos que ella misma blanqueaba cada domingo. No porque no tuviera nada más, sino porque no necesitaba más que eso para ser quien era. Fulgencio Alderete llegó con 2 abogados y un traje que costaba más que el salario mensual de Consuelo. La miró cuando entró a la sala. Fue un segundo, rápido, calibrado, de alguien que está midiendo cuánto ha crecido la amenaza desde la última vez que la evaluó. Consuelo no desvió los ojos. Él sí. La presentación de evidencias tomó 2 horas. Los documentos originales de constitución de la empresa, con la firma de su padre. Los documentos de transferencia, con la firma que el perito había determinado como falsificada. Los registros de liquidación de 1994. La declaración notariada de Bravo. Y por último, la grabación. El abogado de Tanaka Inoue la puso en un reproductor pequeño conectado a las bocinas de la sala. La voz de Fulgencio Alderete de 1992 llenó el cuarto. Hablaba con su abogado de entonces. Hablaba de los documentos, de la firma, de lo que había que hacer si Watanabe intentaba hablar. La voz era más joven, pero el tono era el mismo. Esa textura de quien nunca ha necesitado esconder lo que piensa porque siempre ha creído que la sala es solo suya. 32 años después, en una sala diferente, la grabación terminó y el silencio que quedó fue el tipo de silencio que no necesita que nadie lo interprete. El abogado de Fulgencio pidió un receso. El juez lo concedió. 20 minutos. Don Abundio no estaba en esa sala, claro. Pero sí estaba en el lobby del Hotel Camino Real, cuando Garduño le contó lo que había pasado, porque Garduño se lo había contado a Martina, que se lo había contado al Botones del turno de tarde, que coincidió con don Abundio en el comedor del personal a la hora del café. Don Abundio escuchó todo el relato con los brazos cruzados y expresión de profunda satisfacción contenida. «Ya lo decía yo», dijo, en su volumen habitual. Ese señor tenía facha de los que salen en las noticias por las razones equivocadas. El Botones lo miró. ¿Y Consuelo? Don Abundio hizo el gesto de quien no necesita que le expliquen lo que ya sabe. Consuelo, dijo, siempre tuvo más de lo que parecía. Yo lo vi desde el primer día. Tomó su café, Nada más que nadie me preguntó. El receso de 20 minutos duró 40. Cuando los abogados de Fulgencio regresaron a la sala, el mayor de los dos, un hombre de cabello gris y voz de quien ha pasado décadas aprendiendo a decir cosas malas con tono neutro, anunció que su cliente estaba dispuesto a iniciar negociaciones de acuerdo extrajudicial. El abogado de Tanaka Inoue miró a Consuelo. Consuelo miró a Fulgencio.
Fulgencio miraba la mesa. Era la primera vez en toda la audiencia que no miraba directamente a nadie. Era la primera vez, sospechó Consuelo, en muchos años que Fulgencio Alderete estaba en una sala donde el dinero no alcanzaba para comprar el resultado antes de que empezara. «No», dijo Consuelo. El abogado de Fulgencio parpadeó como si no hubiera escuchado bien. «Señorita, un acuerdo extrajudicial le garantizaría una compensación inmediata sin necesidad de un proceso que puede tardar». «No», repitió Consuelo, con la misma voz de siempre, sin subir el tono, sin bajar los ojos. «Mi padre no desapareció en privado. Lo que le hicieron no fue un malentendido entre socios. Fue una traición calculada que destruyó a mi familia. Eso merece un proceso completo, con toda la evidencia, con todo registrado en actas, no un acuerdo que se firma en silencio y que nadie puede leer». La sala quedó quieta. El juez la miró sobre sus lentes. Luego miró al abogado de Fulgencio. Luego volvió a mirar a Consuelo con algo que en un juez, en ese contexto, era lo más parecido al respeto que la función permite mostrar. El abogado de Fulgencio volvió a decir algo. Consuelo no lo escuchó del todo. Estaba mirando a Fulgencio Alderete, que seguía con los ojos en la mesa y pensando en algo que su padre había escrito en la carta a su abuela. La rabia al menos sirve para algo. Sí, papá, pensó, sirve para esto. Para quedarse en la sala cuando todo te dice que salgas. Para no aceptar el silencio cuando la verdad ya tiene nombre y fecha y una grabación de 12 minutos. Para no callarse. El proceso continuó, y mientras continuaba, la historia de la demanda comenzó a filtrarse. Primero en círculos legales y empresariales, luego en medios especializados, luego, inevitablemente, en los que no son especializados. El nombre de Fulgencio Alderete apareció en 3 columnas de negocios en una semana. Sus socios comenzaron a hacer preguntas. 2 contratos que estaban en proceso de firma se suspendieron. La alianza con Tanaka Inoue, que él había cortejado durante meses con correos y botellas de vino enviadas a Tokio, quedó formalmente cancelada mediante una carta breve y muy educada que decía esencialmente que la empresa no podía establecer relaciones comerciales con partes involucradas en procesos judiciales activos. Fulgencio Alderete no perdió todo de un día para otro, pero empezó a perder. Que es peor, porque es más lento y más visible y no hay forma de hacer que parezca otra cosa. El proceso duró 11 meses. No fue fácil, no fue rápido. Hubo días en que los abogados llamaban con noticias que no eran buenas, y había que esperar, y volver a esperar, y confiar en que la evidencia era suficiente cuando todo lo demás parecía moverse en dirección contraria. Hubo días en que Consuelo llegaba a su cuarto de la colonia Guerrero y se sentaba en la cama con la bolsa de plástico rosa sobre las rodillas, sin abrirla, solo sosteniéndola. Pero la evidencia era suficiente. Al final, siempre lo fue. El juzgado emitió su resolución un miércoles por la tarde. Nulidad de la transferencia societaria de 1992. Reconocimiento de la participación original de Hiroshi Watanabe como parte del patrimonio de su sucesora legal. Y apertura de procedimiento de reparación de daños por un monto que los abogados llevarían meses calculando con precisión. Fulgencio Alderete no estuvo en la sala ese día. Mandó a sus abogados. Consuelo usó la primera parte de la compensación para hacer 3 cosas. La primera, pagar la carrera. Se inscribió de nuevo en Administración de Empresas, en la universidad donde el señor Tanaka tenía un convenio de becas. No para demostrar algo, sino porque era suyo y nunca había dejado de serlo. La segunda, rentar un departamento más grande en la misma colonia Guerrero. 2 recámaras, con ventana que daba a un árbol. La tercera, comprar el boleto de avión de Osaka a México City, solo de ida.
Oba-chan Yuki llegó un jueves por la mañana con una maleta mediana y una caja de cartón sellada con cinta beige que no quiso que nadie más cargara. Don Abundio estaba en la entrada del edificio, no del hotel, sino del edificio de departamentos de Consuelo, porque Consuelo lo había invitado ese día específicamente, lo cual él interpretó como una invitación general a opinar sobre todo. Cuando el taxi se detuvo, vio bajar a una señora pequeña de pelo blanco, con un kimono de viaje azul marino, que caminaba despacio pero con una firmeza que no admitía que nadie le ayudara con nada sin su permiso explícito. Don Abundio se enderezó. «¿Esa es la abuelita de Consuelo?», le preguntó al aire, porque no había nadie específico a quien preguntarle, pero eso nunca le había impedido preguntar. «¿Qué señora? Tiene 80 años y camina mejor que yo, y yo tengo 67. Oba-chan Yuki se detuvo frente a él. Lo miró. Él la miró. «Buenas», dijo don Abundio, con su volumen de siempre. La abuela asintió con una pequeña inclinación de cabeza que tenía la dignidad de 1000 años de cultura condensada en 2 centímetros de movimiento. «Buenos días», dijo en español, perfectamente. Don Abundio abrió los ojos. «¿Habla español?» «Un poco», dijo ella. «Un poco ya es mucho». Hizo un gesto hacia el edificio. «Consuelo está arriba. 2º piso, la de la puerta azul. Yo me llamo Abundio, por si necesita algo. Cualquier cosa». La abuela lo miró un segundo más. «Gracias, Abundio-san», dijo, y entró al edificio. Don Abundio se quedó parado en la banqueta con cara de quien acaba de recibir el mejor regalo del año. «San», repitió en voz alta. Me dijo San. Una pausa. «Eso debe ser algo bueno». Esa tarde, Consuelo y su abuela tomaron té en la sala del departamento nuevo. La caja de cartón sellada estaba abierta ya sobre la mesa. Más cartas, más fotografías, un par de objetos que habían sido de Hiroshi y que Yuki había guardado décadas esperando el momento de entregarlos. El momento era ahora. Consuelo sostuvo entre las manos un reloj de pulsera viejo, de cuerda, con la carátula blanca y las manecillas doradas que el tiempo había oscurecido. En el reverso, grabado, una frase en japonés. Lo leyó en voz alta. «Jibun no michi wo aruke», camina tu propio camino. Su abuela asintió. «Era de tu bisabuelo. Tu papá lo usaba siempre». Consuelo lo sostuvo un momento más. Luego, despacio, se lo puso en la muñeca. Le quedaba un poco grande, pero eso tenía solución. La abuela la miraba con esos ojos que ya no se sorprendían de nada, pero que todavía sabían reconocer cuando algo importante acababa de ocurrir. «Bien», dijo en japonés, y nada más. Porque a veces una palabra es exactamente suficiente. Afuera, la colonia Guerrero hacía lo que hace siempre, existir con su ruido fiel y su desorden que en realidad tiene su propio orden, si uno sabe buscarlo. Consuelo miró el reloj en su muñeca. Jibun no michi wo aruke. 32 años le había tardado entender que el camino ya era suyo desde el principio, que nadie se lo quitó del todo, aunque lo intentaron, que un idioma guardado, una bolsa de plástico rosa, una abuela de 80 años que nunca tiró una cinta de casete. Todo eso había sido el camino. Con un reloj viejo en la muñeca y el té caliente, y su abuela frente a ella en el departamento nuevo, Consuelo Watanabe Irigoyen no sentía victoria. Sentía algo más tranquilo que eso. Sentía que estaba en su lugar.